Hello. Hello. Bueno, Bueno, amiga, todo tuya. Hoy el tema es necesario que la psicóloga tome las riendas. ok, chévere. Vamos a hablar entonces de migración. Sí, Y bueno, y cómo eso nos, nos afecta y nos impulsa al mismo tiempo, porque ser migrante es llevarte en tu maleta prácticamente las raíces de donde tú vienes, porque de alguna manera por mucho que tu corazón, tu crianza, tus emociones, tu familia y tus sentimientos sean parte de ti, pues mucho de eso se queda en el lugar del cual te estás despidiendo. Entonces, pues nada, el proceso de ser migrante es algo como la frase de ser papá, es complicado, pero al mismo tiempo depende de la persona, lo puedes abrazar desde el mejor punto de vista, ¿no? Y bueno, y tú y yo somos parte de eso. totalmente. Esto que dices lo del papá es tan cierto hasta el punto de que si no lo has vivido, no lo vas a entender. O sea, Total. solo lo entiende el que lo vive, el que se tiene que despedir, el que deja todo, o sea, porque muchas veces no es que te vas con la familia y dejas lo material, porque bueno, se fue el papá, la mamá, el núcleo familiar y dejaron, bueno, lo material que también es importante por lo que han luchado sus papás, han trabajado y hasta los mismos chamos en los estudios, todo, sino cuando dejas parte de tu familia, o sea, parte de ti. Ujú, ujú. Eso es un duelo, como tú lo Total. dijiste la vez pasada, es un duelo que, bueno, hay que vivirlo, o sea, hay que vivirlo y entenderlo y saber qué es y para poderlo manejar, porque si obviamos ese tipo de sentimientos, no logramos como que descifrar qué es y no sabemos cómo manejarlo. Así es. Y se tiene que vivir como una pérdida. Al principio quizás no se vive de esa manera porque tú vas con emociones encontradas, quizás con sentimientos, quizás con tristezas cortas que puedas vivir a corto plazo, pero ya cuando ese corto plazo se convierte en algo más prolongado, pasan los años, es cuando realmente, al pasar los años, es cuando tú realmente entras en ese duelo migratorio. Porque el duelo migratorio ya es aceptar de que mucho de ti se quedó en un lugar y que la añoranza te lleva a que tú quieres regresar a ese lugar, Mm, pero con las emociones, con las personas, y resulta que se rompieron los dos lugares, te rompiste tú, pero también se rompió aquello que dejaste, que no va a ser igual claro, ni siquiera no. cuando vuelvas. Entonces, solo se vive al pasar el tiempo. Muchos me preguntan, ¿el duelo migratorio se vive en los pocos meses que tú estás en el lugar que escogiste estar? Y pues la verdad es que no, porque es como cuando uno pierde un ser amado, un ser querido. Quizás en el momento vives el duelo, el dolor desde el miedo, desde el vacío, desde el Ujú. porqué, desde la desesperación y de la rabia. Pero tú te das cuenta que esa persona realmente te hace falta en tu vida cuando ya tu vida comienza de nuevo a tomar forma, cuando ya tú sabes que, epa, esto que hacías con esa persona ya no lo haces y te das cuenta cuando Claro. tu vida va funcionando. Entonces, de la misma manera pasa con el duelo migratorio. Te das cuenta cuando tú te estableciste, cuando tú de verdad colocaste los pies en la tierra y dijiste, ahora esta es la vida que yo necesito vivir. No sé por cuánto tiempo, pero estoy. Y ahí es donde se rompe todo y entra esa tristeza profunda, esas Claro. ansiedades, muchas veces, hasta a mí me ha pasado, ansiedades funcionales en algunas personas, donde realmente lo único que queda, aparte de vivir el presente, es abrazar el dolor por momentos, porque si lo evitamos, nos puede ir peor. Es cierto porque que ya no está, o sea, cuando tú dices que ya lo que uno añora, lo que uno extraña, ya no está. Y es Ujú. verdad, porque así vuelva, nada es igual. O sea, uno a veces añora y extraña así el recordar con los primos, las reuniones, Total. en casa, con la mamá, con los hermanos, pero ya eso no está. Y a mí Ujú. me pasó, en el 2019 yo me fui por un año de Ok. Venezuela y yo estaba desesperada por volver porque extrañaba demasiado. Entonces era una desesperación y ansias y todo. Ujú. Y cuando volví, yo ahí dije, sí, volví, pero nada es igual, o sea, no es lo mismo. No están mis primos Ujú. con los que yo me reunía, están los lugares, pero ya no está la gente. Así es. Y el migrar, bueno, me pasó, a mí también me pasó lo de la ansiedad. Yo jamás había sufrido de ansiedad, nunca. O sea, y Mira. cuando migré eran ataques de ansiedad, como con pánico, como, no sé, yo no podía respirar.
todos los pensamientos eran unas cosas locas, o sea, pero Ujú, eran ataques de que no respiraba, o sea, y me ahogaba y yo decía, Dios ujú, mío, ¿pero qué es esto? O sea, yo decía, ¿será que me estoy volviendo asmática? Pensaba yo, pero era después, o sea, después vi que eran ataques de ansiedad, claro, cuando lo hablé con una psicóloga. Y por eso, porque la migración a mí me pegó full, y mm, todavía yo extraño a mis papás, a claro. mis hermanos, claro, pero el hecho de extrañar es como que tú te pones a pensar, "Si los extraño, los quiero conmigo, pero ya no sé si sea en el mismo país, o sea, lo que sí los quiero es conmigo, Ujú, ujú, pero ya el lugar no me importa dónde sea, ¿me entiendes? ujú, claro, total. Entonces eso también pasa porque uno al principio quiere es volver bueno, en nuestro caso, pues volver a Ujú, Venezuela, en nuestra ciudad, tal, claro. pero ahorita, como está todo, pues lo único que quiero es tener a mis papás conmigo, o sea, tenerlos cerca, que me lo Claro, te entiendo totalmente, te súper entiendo, porque es que la migración pasa por etapas, o sea, el duelo migratorio, perdón, pasa por etapas. La etapa de la euforia, de lo nuevo, la etapa de la aceptación a donde estoy y lo que voy a hacer. Y luego la etapa de la negación, esa etapa donde tú dices, epa, ya va, esto me está como que incomodando, no es lo que realmente yo quiero ni espero, pero no es culpa ni siquiera de la decisión que tomaste, sino del nuevo ambiente que te estás recreando, donde te estás estabilizando en ese momento. Claro, Y al pasar ese paso, pues viene la otra etapa, que es la etapa donde tú estás, la etapa de aceptación, donde tú dices, epa, o sea, sí anhelo mucho de lo que tengo, de mis raíces, pero realmente en mi etapa ya madura, en mi etapa ya de elección, pues elijo regresar a mi curruño, que son mis padres, pero desde el amor, en cualquier punto donde puedas claro. elegir, donde puedas crecer, porque ya sabes lo que significa el cambiarte de lugar y lo llevas como una mochila emocional, en positivo, porque ya pasaste por todas las etapas y ya esta Claro. etapa que tienes en tu vida es la etapa donde, bueno, ya puedo ver maduramente porque ya pasé aquello, porque no me negué a llorar, porque no me negué a sufrir de ansiedad, porque no me negué a Llorar, muchas cosas. patalear, gritar, yo no sé qué más Entonces, puede ser. bueno, como no me negué a eso, y aunado a eso, tienes una elección de vida, una elección de crecimiento, de expansión, de metas, individuales que se convierten en sueños. Y creo que cuando uno tiene sueños, eso es una de las mejores, creo que de los mejores acompañantes que puede tener el hecho de ser migrante. Cuando tú te colocas un sueño individual, porque por mucho que estés en pareja, hay sueños compartidos en pareja y sueños individuales. Y cuando tú tienes sueños individuales, tu mente está ocupada en crear, en expandirte, en Claro. crecer. Y eso hace que quizás vaya mermando un poco el hecho de volver a lo que fue que ya no está. Y si vas a volver, pues vas a regresar ya con un sueño en la mano, con algo que tú mismo, de sentirte orgullosa de ti misma, de lo que tú lograste estando fuera, que es muy Claro. difícil también hacerlo. Porque el que emigra sin nada, si tú tengas lo que tengas, cuando emigras, epa, debes comenzar desde cero. Ahora, cuando vuelves a migrar, ya no comienzas de cero, sino desde la experiencia, desde lo que te llevaste aquí, desde lo que viviste, desde lo que aprendiste. O sea, ya es una Vicky ya Sí, 3.0. es otra persona, exacto, es otra persona. Es Sí. una persona que desarrolló la estabilidad mental, Ujú, emocional, porque hay dos tipos de migraciones, el que se quería ir ujú, porque tomó la decisión de que, bueno, me quiero ir o tenía esa ilusión de vivir en otro país y chévere, ujú. ya fue como que más, o sea, fue más como su decisión y el que Más se tuvo, racional. exacto, pero el que Ujú. se tuvo que ir porque la economía no te daba, porque tenías que salir de tu país, porque Ahí sí fue más tenías que ayudar, emocional. claro, tienes que ayudar a tu Exacto. familia o quieres Ujú, ayudar a tu familia ujú. o bueno, muchos que tuvieron que dejar los niños para poder ir solo y después Sí, hablar, o sea, son muchos casos duro. demasiado de migración Sí, que todos son diferentes, pero el dolor de emigrar, porque el que se va porque quiere, muchas veces tiene la posibilidad de volver, o sea, claro. de regresar, volverse a ir, así, esa como que esa De facilidad, elegir. por Ajá. así decirlo. Pero el que se va porque se tiene que ir Es por otra necesidad es más cosa. duro, es otra Total. cosa. Uno aprende hasta a soltar eso, porque por ejemplo, nosotros en Venezuela teníamos a nuestras cosas Ujú, y era como que lo nuestro y lo cuido y tal. Y ahorita, cuando ya tú pasas a otro, cuando tú estás ya en otro país, ujú, por lo menos en mi caso me ha tocado mudarme ya como 4 veces y ujú, yo antes era muy, como que muy apegada ujú. a las cosas, o sea, lo que compraba era como que un sentimiento. Y ahorita están como que, bueno, eso es material, no me importa, o sea, no Ujú. es que lo daño, no es que lo boto, no es, sino que si lo tengo que dejar, lo dejo, ¿me entiendes? Claro, claro. Claro, Hasta porque eso está se te hace soltar, o sea, te enseña a soltar. total. Y bueno, y más en tu caso, que
Me parece súper bien porque tú eres una muchacha que apenas estás creciendo y eligiendo, ¿no? Todavía no existe, Gracias. eres una muchacha, todavía no existe un ancla, porque por lo menos en mi caso, yo tengo dos chamos donde a mí sí, y lo digo muy, con mucha responsabilidad, para mí sí es importante la estabilidad emocional. Te viene dando estabilidad emocional en cuando luchamos porque cambiarlos de colegio y todo el Eso, tema de ajá, un lado para otro. a eso me refiero, que no está mal si lo conversamos en familia por el bien de ellos, ¿no? Pero ellos son, allí es donde se crean los lazos, donde tú vas valorando a tu compañero, a tu compañera, al maestro, a la educación que tienes. Entonces, creo que muy responsablemente como papás que nos ha tocado migrar, pues sí, a veces lo pensamos mucho, bueno, ¿qué vamos a empezar a estudiar los lugares donde tenemos que ir, porque en nuestra mochila emocional, sentimental y educativa, pues van ellos también. Entonces, para nosotros los papás es un poquito más tardío tomar la decisión Claro, por ellos, ¿no? Y por lo menos esto que me dices con respecto a no tener ese apego ante lo material, me parece fabuloso. Me parece fabuloso porque ahí tú estás demostrando que no existe un apego a lo que tienes, sino al crecimiento que tú le puedes dar, tanto a tu vida, como a tu pareja, como a las relaciones que tienes, como a tu crecimiento. Sin embargo, yo recuerdo que el Papa Francisco, sí, Francisco, él hablaba de que los migrantes son valientes, y no lo pongo en duda, porque José era un migrante, él tenía que llevar a su familia a un lugar para así poderlos cuidar, para así claro, tuvo que protegerlos. moverlo. Exacto. Entonces él comparaba a nosotras, a la sociedad que es migrante, que les tocó migrar, con José por ser valientes, ¿no? Por buscar siempre el bien, tanto en lo individual como en lo familiar, porque si no estamos bien como individuos, no vamos a estar bien Claro. en lo demás. Entonces yo muchas veces intentaba darme palmaditas en la espalda, acordándome de sus palabras. Para mí, en mi caso, mi decisión de emigrar fue porque yo elegí estar con mi pareja y pues mi pareja decidió que en su momento lo mejor era salir del país, ¿no? Entonces, Claro. bueno, por elección estar con él. Bueno, es ahí donde vamos por los chamos. Epa, yo creo que no todas las personas buscan eso. Claro, Realmente poder trabajar y que tú de ese trabajo tengas el fruto de que te puedes mover, porque puedes tener un carro para llevar y traerte al trabajo, porque puedes comprarte una casa donde no podías hacerlo. No se refiere netamente a lo material te da en cuanto estabilidad a, mental. exactamente, y si tú estás bien mentalmente, porque sabes que de tu fruto, del tu esfuerzo, pues estás obteniendo un techo, alimento, sustento y más que todo, si tienes en tu mochila emocional a tu familia, a quien tú también tienes que ayudar, no solamente en la parte alimentaria, sino también en salud, pues eso va Claro. a ser muchísimo más que tú tomes decisiones que quizás en lo sentimental se tengan que romper, pero en lo racional continúas creciendo muchísimo más, porque creo que él está demostrando a través de ese esfuerzo y de ese rompimiento en cuanto a mar, a tierra, todo el amor que sientes también por quien se tuvo que quedar, por quien no está a Claro. tu lado. Ponte, porque es que hay mucha gente que sí, no ha querido Uh -huh, volver, no porque no extrañe, sino porque sabe que es la ayuda en su casa. Entonces, si claro, vuelven, total. te conviertes o en una carga o entre Mm, todos, bueno, un poquito para ver qué sale. Pero el venezolano, la mayoría de los venezolanos la luchan donde lo pongan. Entonces, el tema económico, yo creo que, ajá, podría como que esquivarlo un poco, pero ujú, lo demás, la educación, la salud, y esas son cosas que no te dejan totalmente. o no dejan a mucha gente regresar. Sí. Y también el tema de que Y disculpa muchos que te son interrumpa. Y señalados. es una Dime. lucha constante por lo que quiero, pero lo que debo. Entonces, Exacto, es súper duro para nosotros los migrantes. O sea, total. No, y que muchos son señalados, no me pasa, pero sí, sí lo escucho, muchos son señalados porque tú te fuiste, porque tú no te quedaste, así. porque nosotros somos los que avanzamos aquí, porque muchos abandonaron. No se trata de abandonar. Yo creo que su gran mayoría no abandonó, su gran mayoría le tocó, que es Claro. muy distinto. Entonces, bueno, también veo como que esa parte de juzgar mucho al que se fue. Y pues muy dentro de eso, a veces siento hasta compasión por esas personas que dicen eso, porque muchas veces no está ni siquiera la rabia de que por qué te fuiste, sino el sentimiento de que, epa, me dejaste aquí. Y Exacto. muchas Yo me personas quedé. No no fue lo que tú te entienden. fuiste, sino yo me quedé. O Exacto, sea, me dejaste y te extraño. ¿Por qué no te quedaste? ¿Por qué no luchaste conmigo, entre comillas, pero la otra persona sí está luchando? Sino que, como decía mi abuela, ese guayabo emocional que también la otra persona la está viviendo.
¿Por qué? claro, Porque ya tampoco tiene a quien iba a visitarla los domingos, a quien se reunía el fin de semana, quizás su casa ahora la ve vacía también, también, porque, claro, epa, o sea, te fuiste, pero yo también me quedé quebrado, o sea, no es nada más la situación migratoria del que se fue, sino que el que se queda, quedó con el nido vacío, y eso es muy fuerte, eso es algo que imagínate ver entrar a los tíos, a los papás, a los abuelos y ver la casa donde hace falta el muchacho que corre, que grita, aquellos que llegan y levantan la olla aquí, que te abraza, te dan un beso y no está. Entonces, claro, queda ese vacío de aquel lado donde muchas veces no solamente es por qué te fuiste, sino por qué me dejaste. O sea, tengo un dolor en el alma que no me lo cura nada ni nadie. Y son dos seres humanos rotos por la migración, tanto el que claro, eligió salir como el que se quedó sin ti. Porque yo creo que es muy distinto cuando una persona no está, que se despide de este mundo, que tú lo aceptas, ¿no? No está y tienes que vivir con ese dolor, aprendes a vivir con eso, a saber que está, pero lo quieres tener. O sea, no sabes cómo hacer para alarlo de la pantalla y tenerlo aquí y darte un abrazo, porque existen muchos motivos que se respetan por los cuales no está. claro. Tú sabes que hay ahorita que Saludos, mi comentas amor, eso, Rosa. el tema ese de la migración de cuando se muere un familiar Ujú. es súper duro Sí, porque, o sea, tú no vives como tal, disculpa, tú no vives como tal ese duelo, porque aunque lo lloras, no sientes que te despides de la persona, claro, ¿me claro. entiendes? Porque Te falta como cerrar algo. exacto, no lo puedes ir a enterrar, no lo puedes ir a despedir, como uno Ujú, acostumbra a despedir a la familia, al hacerle su ujú, novena, A mí me ujú. pasó con unas tías que amo, o sea, muchísimo, y yo estaba aquí en ese momento y se murió de COVID. Ok, Eso fue horrible. Y cuando yo regresé, porque en ese momento yo vine, después yo regresé y estaba ok, allá, yo fui a su casa y en o sea, tenía nostalgia, ganas de llorar, pero algo en mí era como si ella no se hubiese muerto, ¿me entiendes? Porque como claro, yo claro. no la pude despedir, como yo no la pude ver cuando la enterraron, Ujú. para mí era como que, no sé, como si estuviese de viaje, algo así. Claro, había una parte de negación porque te faltó cerrar esa despedida que no lo pudiste hacer en su momento, pero después lo hiciste o todavía no. Sí, sí, o sea, ya sé que no está, de hecho en estos días Ujú. soñé con ella, ya sé que no está, pero igual era como que ese dolor de yo quería estar allí, o sea, yo Claro, quería claro. despedirme de ella, yo quería, no sé, estar cerca de ella, que ella no, Ujú, y viera que estábamos todos ahí, como ella siempre ujú. estuvo para mí, entonces Claro. es muy duro esa parte también de cuando uno tiene que emigrar y la familia se está despidiendo de este mundo, pues. Es duro y muchas veces te llenas de una culpa que ni siquiera en muchos casos te pertenece, pero es inevitable porque somos seres humanos y los seres humanos pues estamos llenos de emociones y las emociones están para sentirlas y para vivirlas, aunque no sean parte todas de tus decisiones, pues es lo que nos toca vivir como seres humanos. Entonces, cuando te abraza la emoción de la culpa por no haber estado, epa, no tiene nada que ver con que no hayas estado, sino que la vida es así. Nosotros nacemos con una fecha de vencimiento que no sabemos cuándo nos vamos a Claro, vencer. y no es tu culpa el tener que Exacto, irte, o sea, el no estar, exacto. Volviendo al tema que se me olvidó, cuando tú comentaste lo de que estábamos hablando de San José y dijimos, bueno, porque así es la vida, o sea, tienes que dejar a tus papás para hacer tu Ujú. familia. Aunque en aquella época las distancias, bueno, eran las mismas, pero no había como que la facilidad de movilizarse, estaban como que, siempre terminaban como que en el mismo país, por así decirlo. En cambio, a nosotros nos tocó irnos lejos, pero del país también. O sea, los papás los tenemos hasta lejos de ahí y esa es la parte que más duele. O sea, no Ujú, poder ir como total. que, ay, son las 6 de la tarde. No, voy a pasar por Oye, casa un de mi mamá antes de momentico, irme, ajá, sí, antes de irme a la casa. exacto. No lo puedes hacer. Como dices tú, en este momento nos ha tocado tan lejos y aparte de situaciones hasta legales que por mucho que tú quieras adelantar cualquier tipo de situación para poderlos abrazar, pues existe una serie de trabas, por así decirlo, que se te hace un Ujú, poquito más difícil. Entonces, claro, en ese tema y en esa espera, ese duelo se prolonga un poquito más. Y es cuando, bueno, tenemos que buscar ayuda, mucha ayuda claro. porque el quedarnos allí ahorita, yo creo que este tema del duelo migratorio está afectando a tantas personas que yo estoy viendo tanto familias como adolescentes y veo que los adolescentes están afectados no por el hecho de haber migrado, porque ya muchos adolescentes tienen una vida que les gusta porque ya están acoplados, es el ver el vacío en sus padres, tanto en Claro. la parte emocional como en la parte interna, en la parte de estar en casa, porque su vida cambió tanto que han modificado hasta la manera de cómo se entrelazan, de cómo conviven.
Eso les ha afectado mucho al adolescente hoy en día, porque la mente del papá está en la preocupación de allá, en lo que tiene que enviar, en lo que tiene que hacer aquí, en qué vamos a hacer, si nos vamos, si nos quedamos, en cuál meta trabajamos, porque por mucho que tú trabajes en una meta afuera, tienes que seguir trabajando en la meta interna, que es tu Claro, presente. Entonces creo que el hecho de poder abrazarnos en esa emoción y buscar una ayuda, tanto espiritual como profesional, es lo único que nos va a hacer de verdad avanzar. Y aparte de eso, hablarlo en totalmente. familia. Si tienes que desahogarte en familia y reunirlo todos los fines de semana o cada vez que tú tengas una crisis, pues tienes que hacerlo para que entre todos se puedan dar la mano. Porque si Claro. no, nos come el coco. Sí, a mí me pasó, bueno, cuando te digo que sufrí los ataques de ansiedad, me pasó de que dije, no me voy, pero parte de mí era como que, no, no te vayas, o sea, quédate, o sea, tú puedes, no sé qué, todo el tema, ¿no? Entonces, bueno, fui a ir al Santísimo, busqué ayuda espiritual, obviamente, y psicológica, y de verdad que no es que, como tú dices, o sea, no es que dejas de sentir, o sea, ya lo sientes, pero ya eres como que responsable de lo que estás sintiendo, o sea, Total, total. ya sabes qué es lo que pasa. Pero, y esto lo digo con toda la responsabilidad del mundo, aparte de que migrar no es para todo el mundo, Ujú, definitivamente no lo es, no ujú. juzgo al que se va, ni tampoco juzgo al que regresa, ni el que se queda, no lo hago. Así es. Yo creo que cuando ya la migración te toca la parte mental y tú no la Ujú, puedes controlar y no estás buscando una ayuda, tienes que buscar un lugar que te conecte con la paz, o sea, que te dé ujú, paz, que te dé ujú, tranquilidad, que te dé esa estabilidad mental ujú. que muchas veces necesitamos. Porque eso sí, yo siempre digo que si a mí el estar fuera en algún momento me afecta psicológicamente, yo regreso, sin Total. pensarlo. De Ujú. una vez regreso porque nada en el mundo vale más que tu estabilidad mental o Totalmente. física o espiritual. Nada, nada, nada. Totalmente. Entonces, Súper de si es, acuerdo. lo hemos visto mucho ahorita con el tema del hielo, como dice la gente, Ah, sí. este, que muchas personas se han regresado y con toda la razón del mundo, porque si ya tú Claro. estás en un momento donde no sales de tu casa por el miedo, Ujú. donde, exacto, no sales y estás todo el día pensando en, viendo las noticias y no sé, qué, ya te está quitando esa estabilidad mental, no, amigo, o sea, ingenia, usa la creatividad, pero para ver Total. qué vas a hacer allá cuando vuelvas, Exacto. para que tampoco es que regreses y te hundas, sino que regreses y bueno, te mantienes a flote y vas subiendo o Exacto. como sea. Exacto, ¿no? Y que esa parte de estar tan desequilibrado emocionalmente siendo adultos, eso hace que toda la familia se vaya a pique Claro, porque es muy difícil, y lo digo en caso de los hijos, en caso de los niños, los adolescentes, que emocionalmente no se vayan a pique, porque se supone que están aquí por decisiones de adultos, ¿no? Entonces, imagínate, una decisión de adulto que en algún momento, con todo el derecho, se vuelve vulnerable, pero no se trabaja, entonces es una irresponsabilidad totalmente de nosotros los adultos. claro, Porque no sentir, se trata de qué hacer con eso que estás sintiendo porque detrás de ti tienes una gran responsabilidad que son tus hijos y aparte de eso, ellos son tan vulnerables emocionalmente que sí dependen de tu emoción. Entonces, como dices, o sea, buscar la mejor parte donde tú te sientas tranquilo, donde tú te sientas estable, pues ingeniártela desde allí, o sea, buscar crecer a través de lo que tienes y con lo que tienes, pues puedes multiplicar tanto en la parte material, que es lo que quizás muchos buscan, tener un hogar seguro para su familia, claro, como en la parte laboral y hasta emocional, es la primera es que la tiene que primera. estar súper bien. Hablando con mi mamá, le dije, mami, me quiero regresar. Me pasa. El Ajá. amor que ellos tienen hacia nosotros de padre, que ellos también nos quieren tener cerca, pero nos quieren tener bien. Entonces, Ujú. ellos quieren lo mejor para nosotros y, y económicamente y no, bueno, emocionalmente ellos saben que tampoco es que estamos derrumbados, obviamente, pues si no nos dijeran, véngase. Claro, Pero lo primero que te dicen es, ya va, esto aquí está feo todavía, o sea, espera, no es como que vente y bueno, aquí resolvemos, sino ya va, hija, tú puedes hacerlo, pero ya va, o sea, todavía no, cálmate. O sea, nos ayudan como que en la parte de emocional, de sí. darnos esa fuerza y de volvernos al centro de nosotros y decirnos como que, ya va, es un episodio, Eh, puedes respirar, hija, todo Mira, pasa. a mí me pasa, creo que las dos versiones. A mí me dan mis pataletas y mis crisis de quererme ir y cuando ya mi mamá me escucha que después que me ha dicho, bueno, pero mami, piénsalo, no, 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 y entro yo en mi crisis. Bueno, hija, vente, porque si vas a estar así, Y eso es otra de las cosas que muchos de los migrantes se aguantan, o sea, ellos se aguantan el llorarle al papá para que los papás no se sientan mal, para que ellos no se preocupen y después queden con la cabeza así de que, Dios mío, se ujú, siente mal, ¿cómo exacto. estará? Y no sé qué. Entonces uno como que, los momentos duros, así uno como que respira y bueno, yo en mi Los caso voy. voy para el Santísimo, ya vengo, ya No, mira, comienzo con el Big Boss. a mí me pasa, yo puedo ir al Santísimo, lloro allá,
Aquí yo me cuido mucho de mis hijos, de eso sí. O sea, protejo mucho esa parte vulnerable en mí. Como mamá, que ellos estén bien para mí es lo máximo. Claro. Y suelo también guardarme mucho con mi papá y mi mamá, pero hay un momento donde ya no puedo y me ataca esa parte vulnerable de que, epa, o sea, te necesito, ¿no? Entonces, claro, viene la esperanza, que es la última que se pierde, donde, bueno, vamos a empezar como en esto que estábamos comentando nosotros dos, que te comenté, Vicky, yo me quiero ir. Y te decía, no es el lugar a donde yo me vaya, yo necesito estar en un lugar donde yo tenga la libertad de De poder poder, escoger exacto. verlos, más nada, ¿no? Entonces, claro, el traer eso y el colocar una fecha en un momento a mí particularmente me calma, pero pasan los días, no, ya esta fecha está muy larga. O pasa la fecha y uno la vuelve a cambiar, y uno la cambia. Bueno, y sabes lo más Total. lindo de los papás también es que te dicen siempre como que esta es su casa, aquí tienes Ah, sí, casa, claro, claro. no se preocupe y tal. Ellos como que, sabes, siempre siendo la Sí. calma en estas tormentas que nos deja la migración. Cuando yo estaba en mis crisis más altas de la parte emocional migratoria, yo tenía muchos pacientes, yo no sé si era que yo los atraía, tenía muchos pacientes con duelo migratorio. Yo le preguntaba el motivo de consulta y me decía, es que extraño mucho mi país. Y ellos nada más me decían eso y a mí se me hacía un guarapo. Claro. Y tú Yo le que, decía, vamos a bueno, llegar los dos, yo también. yo les hacía muy sincera. Yo, bueno, mira, yo no estoy trabajando ahorita esa parte, yo trabajo la parte de pareja y la parte de familia. Y muy dentro de mí, si tú quieres, nos tomamos una botella de vino y salud por eso. Porque es Ay, sí, bastante sí. duro, es muy duro atender casos donde tú también te sientes totalmente vulnerable. Entonces, yo me tuve que trabajar mucho esa parte para poderla darle frente porque no era capaz Y de es hacerlo. que exacto, eso, de ahí no se salva nadie, no salva a Nadie, nadie, o nadie, sea, nadie. eso es algo que tenemos que recordar que somos humanos y mientras estemos en este mundo vamos a vivir cosas de este mundo Así siempre. es, así Entonces, sí, es. pero sí es muy duro. Gracias a todos de verdad por estar. Gracias a Sí, ti. gracias por estar, por participar. Es un placer de verdad estar siempre contigo aquí todos los jueves y bueno, y con Fabi, que el próximo jueves Así es. esperemos que sí esté con nosotros. Y nos cante. Y tú Y nos también. No, yo nada más canto en la iglesia, me da pena. Bueno, mi querida, feliz y bendecida noche. Un abrazo. Para todos, un besito. ¡Mua!